siguen las dudas y las versiones cruzadas en relación a la intoxicación masiva, esta gastroenterocolitis que sufrieron alumnos y docentes de la Escuela Secundaria Técnica número 2 de nuestra ciudad. La doctora Franchi nos decía el otro día que habían descartado que el problema haya sido la comida, que el agua de red era potable y que habían llegado a la conclusión de que aparentemente un bidón se había rellenado de manera incorrecta y ese había sido, digamos, esa había sido la causa, ¿no?, de esta intoxicación. De cualquier manera, no está firme este estudio que se ha hecho y por eso se ha generado un debate, ¿no? Vamos a estar escuchando todas las voces. De hecho, ayer Ornella estuvo. No pudo hablar con Beato, quien es el director de la Escuela Secundaria Técnica número 2, porque bueno, no le dieron permiso desde el Ministerio de Educación. Y bueno, seguimos, la gente nos ha mandado también informes al respecto. De hecho, el Frente de Todos está pidiendo un informe para saber bien qué es lo que pasó. Lo tenemos aquí en el piso, vamos a hablar en este caso con Manuel Llobet. Él es secretario de Desarrollo Social de nuestra ciudad y también está encargado del SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Dani? Bueno, perdón que la introducción fue tan larga, pero la verdad es que la situación lo amerita. Hace unos días que esto está ocurriendo y es como que no se llega fehacientemente u oficialmente a ninguna conclusión. ¿Qué se sabe? ¿Qué me podés contar vos al respecto? Sí, nosotros, como bien vos dijiste, estoy a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene a su vez a cargo el Sistema Alimentario Escolar, o sea, el SAE, y tenemos el Observatorio Nutricional con 4 nutricionistas que son las encargadas de recorrer semanalmente las cocinas. Nosotros, en este caso, como en todas las escuelas, los alimentos frescos llegan de manera semanal, justamente son frescos, lo que es carne, lo que es alimento fresco, lo que es esos tipos de alimentos llegan de manera semanal. En este caso, como en todas las escuelas, llegaron en la semana, o sea, eran alimentos frescos. También habían pasado por cabina sanitaria, eso es un requisito que tenemos nosotros para darle también mayor seguridad a la escuela, es que pasen por cabina sanitaria. Los alimentos habían pasado por cabina sanitaria y cuando sucede esta situación que nos llaman a la escuela, el observatorio se acerca a la escuela junto con personal de salud y junto con personal de bromatología. En ese primer encuentro lo que se llega a la conclusión de que nada indicaba que habían sido alimentos. O sea, las cocinas estaban en condiciones, los cocineros sabían de buenas prácticas de manipulación de alimentos, tenían los cursos, las cocinas estaban en condiciones, los alimentos estaban en condiciones. De todas maneras se decide, o sea, por pedido del director en ese momento se decide sacar a todos los alimentos y traer nuevos. Se sacan los alimentos, se estudian los alimentos con bromatología, los alimentos estaban todos en condiciones, de todas maneras se sacan y se ingresan alimentos nuevos, frescos nuevamente. Después, en esa recorrida, lo que se observa fueron algunas cuestiones con el kiosco de la escuela, que no tenía, el kiosquero no tenía el carnet de buenas prácticas de alimentos, y había una cuestión ahí también con cómo estaban los sanguchitos que se vendían y demás, que por ahora todavía no está el estudio de esos sándwiches, pero bueno, hay una cuestión ahí. Y después lo que se hace hacer también es analizar el agua de la institución, el agua que toman los chicos en la institución. De ese análisis, las pruebas son que dan, que las tengo de hecho si las puedo dejar, las pruebas que dan son que el agua que ingresa a la institución, o sea el agua de red que ingresa a la institución es potable, y que el agua de la cocina de la institución, el tanque es potable. Lo que da no potable es un dispenser de donde los chicos o sea, toda la escuela toma agua. Ese dispenser da agua no potable, es decir que tenía un número de bacterias que hacía que el agua no sea para consumo humano. Te freno acá, Manuel, perdóname. Ahí estamos viendo, fíjate vos la imagen en el monitor. No tiene bidón, es un dispenser que está conectado, supongo, al agua de red, ¿no? Digo, si el agua de red dio potable, ¿cómo puede ser que se contaminó con las bacterias los picos? Eso es lo que nos dice la escuela, que el bidón no tiene que el agua. A ver,
nosotros, el agua llega potable. Desde que el agua ingresa al establecimiento potable, desde que ingresa hasta que llega al dispenser, ese recorrido puede haber alguna contaminación, puede estar alguna condición que genere las bacterias. Eso es lo que nos decía Gabriela desde Salud. Por eso en esa cuestión no es por yo sacarme responsabilidades, sino que no es una cuestión de la cocina, no es una cuestión del SAE. Por eso en ese caso lo que se le pidió a la escuela que verifique, ¿no es cierto?, ese recorrido del agua dentro de sus instalaciones a ver qué puede suceder. A ver, nosotros por eso insistimos, no es por echarle la culpa a nadie, la idea no es echarle la culpa ni cuestiones ni política ni partidaria, la idea es, lógicamente, que hay que encontrar cuál es la cuestión para que no vuelva a suceder. No fue una cuestión, fue algo complejo, digamos, fueron muchos alumnos, inclusive docentes, que estuvieron con problemas de salud. La idea no es echarle la culpa a nadie, sino que de todos los análisis que se llevaron adelante, de todas las pruebas que se sacaron, de todas las veces que se fue a la escuela, lo único anómalo, lo único fuera de parámetro es el agua que salía de ese dispenser. Entonces, bueno, a ver, yo no soy médico, no puedo concluir, pero sí lo que sabemos es que todo el recorrido de los alimentos y demás estaban en condiciones. Por eso lo que se pide es que se revise, ¿no es cierto?, a la institución o a quien se haga cargo de la infraestructura escolar, que revise todo el procedimiento desde que entra el agua hasta que llega al consumo, lógicamente para que no vuelva a suceder. Porque si no, si bien el agua entra potable, podría volver a suceder. Por eso insisto, digo, no es una cuestión de echarle la culpa a nadie, digamos, es una cuestión que estuvimos todos desde el primer momento, estuvo el observatorio, estuvo salud, estuvo bromatología, estuvo el consejo escolar, estuvieron los directivos. Desde el primer momento se trabajó en conjunto para ver qué había sucedido. Pero bueno, ahora hay que ver ese recorrido del agua, por qué, si el agua entra potable, por qué llega ahí no potable. Claro, eso estaba pensando yo justamente, o sea, evidentemente se piensa que puede generarse algo en el recorrido hasta que llega al dispenser, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar de la contaminación, de las manos, las bacterias, los chicos, más en un colegio con la cantidad de chicos que hay, sucede en todos los colegios, entiendo. O sea, yo soy de la época, yo me crié cuando había bebederos y mi mamá me decía no apoyé la boca en el pico, por decirte algo, ¿me entendés? Sí. El chico, o sea, no va a ir a tomar del pico, pero manipulando las manijas o poniendo un vaso contra de donde sale. En ese sentido, calculo que estaríamos todos enfermos o masivamente intoxicados con gastroenterocolitis todos los días de nuestras vidas, porque te imaginarás que estamos en contacto con bacterias todo el tiempo. Lo que comentaba junto a la gente de salud del municipio es que también la cañería, donde se deposita el agua y demás, puede generar, si eso no se limpia, puede generar la acumulación de bacterias que generen que el agua sea no potable, digamos. Por eso digo, insisto, digamos, yo no puedo concluir, porque no tengo las herramientas ni soy la persona indicada para concluir algo, pero sí lo único que vemos de todo esto es que el agua que salía de ese lugar era no potable. Entonces, bueno, hay que corregir eso. Bien, es como limpiar un tanque. ¿Hay tanque en la escuela? No sé, si te digo, no sé. Porque los tanques también, viste que se limpian, se le ponen cloro. Bueno, claro, entiendo que deben haber analizado el agua del tanque también. Para ver si era potable o no, porque si es no potable hay que limpiarlo con lavandina y esas cosas. Bueno, entonces queda algo por saber, esto de los sanguchitos del kiosco que me dijiste vos. Sí, eso, ¿tomaron muestras? ¿Están esperando resultados? Se tomaron muestras porque justamente en ese momento estaban... Lo que pasa que tampoco... Porque no todos los... A ver, también se charló con las personas que habían tenido, con los niños y los docentes, para ver las cuestiones en común, digamos. Y no todos habían comido sanguchitos del kiosco. O sea que no debería ser el problema. Pero sí lo que se encontró es que los sanguchitos no tenían el lugar de almacenamiento, digamos. La cadena de frío correspondiente, sí. Y bueno, y eso también, ya que se alertó también sobre esa cuestión que de ver. Así que nada. ¿Hay clases en este momento en la escuela? Sí, o sea, nunca se suspendieron. Digo, si tienen que hacer este trabajo de ver las cañerías, ¿no? No se suspendieron. Nosotros la parte de las cocinas se actuó en el momento
se fue en el momento con bromatología, no se encontró nada fuera de lo normal, no se encontraron alimentos en malas condiciones, se vio que había pasado por gabina, se retiró todo de todas maneras, era el alimento que servían porque los estudios dieron bien, pero igual se retiraron todo porque el director pidió eso, se retiraron todo el alimento y eso fue el jueves, perdón. Sí. Eso fue el jueves y viernes tuvieron menú de emergencia, que se le llaman, menú fuera de la cocina. Y bueno, el lunes fue feriado y el martes cuando empezó la semana, se llevaron alimentos frescos nuevamente. La escuela sí siguió el funcionamiento normal, pero bueno, por eso yo no te puedo decir el trayecto ese del agua hacia el dispenser, no soy yo el encargado de decir si está bien, si está mal, si ya lo limpiaron, si ya lo acomodaron, si ya lo hicieron ver, porque no tengo esa información, porque no, digamos, eso a lo mejor... Deberían hacerlo cuanto antes. ¿Quién se encarga de eso? ¿Gente especializada, obras sanitarias? ¿Quién? No, eso es el plomero. Sí, digamos, la dirección de la escuela con el consejo escolar. Claro. Entiendo que tiene que ser una cuestión de infraestructura que tiene que ver el consejo escolar. A lo mejor ya lo hicieron, por eso yo decía que es esa parte que preguntársela por ahí al director de la escuela o al consejo escolar a ver si ya se vio ese tema. Bien, muchísimas gracias, Manuel. No, por favor. Hasta luego.